Audiencia pública programada para la fecha. Señor relator, dé cuenta de los expedientes. Audiencia pública de fecha 17 de agosto de 2017. Expediente 1222-2016. Recurso extraordinario interpuesto por el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales contra la resolución número 154-2017 del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Por la Oficina Nacional de Procesos Electorales vienen a compartir su tiempo los abogados Manuel Darío Cabrera Espinosa Chueca, Claudia Cecilia García Hidalgo y Nérida Angélica Guamán Valdivieso. Por el Partido Político Peruanos por el Cambio concurre el abogado Virgilio Isaac Hurtado Cruz. Bien. El Pleno del Jurado invoca a los señores abogados que van a formular sus distintos informes orales a fin de que se ciñan al tiempo concedido de 5 minutos por cada informe oral, con derecho a réplica y dúplica 1 minuto en cada caso. En el supuesto de excederse a los 5 minutos, harán uso a continuación, se tendrá en cuenta que han hecho uso del derecho a réplica y dúplica en su caso, ¿no?, de tal forma que sea el tiempo concedido en forma equitativa para todos los abogados. Señor relator, el orden en que se han solicitado los informes. Bien, señor presidente. Por la Oficina Nacional de Procesos Electorales han solicitado el uso de la palabra los abogados Manuel Darío Cabrera Espinosa Chueca, Claudia Cecilia García Hidalgo y Nérida Angélica Guamán Valdivieso. Sí. Entonces, el señor abogado tiene el uso de la palabra para su informe oral. Señor presidente, una cuestión previa. Tenemos 3 casos similares y no sabemos si el colegiado que usted preside puede analizar la posibilidad de acumular las vistas o considera que las vistas van a ser cada uno encausadas y desarrolladas con el tiempo que usted ha señalado. Bien, señora secretaria, dé cuenta del hecho que está poniendo en evidencia el señor abogado. Sí, buenos días, señor presidente, señores miembros. Los expedientes que están en los primeros órdenes de la audiencia del día de hoy son 3 expedientes relacionados con multas impuestas por OMPE a 3 diferentes partidos políticos. Multas que están relacionadas con la infracción al artículo 42 de la ley 28094. Son 3 expedientes independientes, en los que OMPE es parte en 3 de ellos, pero como contraparte tienen a 3 partidos políticos distintos. Bien, en todo caso se les solicita a los señores abogados, si bien es cierto son hechos expedientes distintos, tienen algún grado de conectividad, si consideran ustedes arreglada el derecho de defensa, hacer un solo informe oral por los 3 casos o en cada caso un informe oral distinto. Se les consulta a los señores abogados. Distintos. Entonces, No, pues. Es muy poco tiempo. bien, entonces, de acuerdo a lo informado por Secretaría, el tribunal decide que sea independientemente en cada caso los informes orales de los señores abogados respectivamente. Entonces, estamos hablando del expediente número, señor relator.
Señor presidente, el primer expediente es 1222-2016, un recurso extraordinario que trae la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Entonces, tiene el uso de la palabra el señor abogado. Señor presidente, señores integrantes de este colegiado, viene recurso extraordinario contra la resolución emitida por el Pleno que declara fundada el recurso de apelación, que deja sin efecto una resolución jefatura de la OMPE que impone una sanción de multa por considerarse que se había incurrido en conductas prohibidas para el tema de las propagandas electorales. Hemos señalado de que se trata restrictivamente en el tema de falta de motivación, motivación aparente y una vulneración al principio de congruencia. Hay una falta de motivación porque no se valoran las pruebas, hay una motivación aparente porque no obstante que se desarrolla pautas para describir cómo se tiene que resolver estos casos, no se establecen las premisas fácticas y su confrontación con las premisas fácticas con las que se ha señalado y porque también se ha vulnerado el principio de congruencia, porque algunas pretensiones han sido incontestadas. Hemos señalado también, señor presidente, de que en esta ocasión se ha indicado de que el material probatorio que está contenido en materiales fílmicos, que es de orden público, ha descrito en forma detallada como diferentes actividades proselitistas de esta organización política, ha señalado de que existe un contexto de que el candidato ha contado con el apoyo logístico partidario, en donde se ha contratado un estrado con los colores y logos y símbolos de la organización, hay banderolas con símbolos de la organización, hay simpatizantes con símbolos de la organización, hay toda una infraestructura que denota que se ha utilizado la logística partidaria y que además se han hecho donaciones profesamente programadas, agendadas dentro del contexto de una campaña electoral, cuando no se requiere que éstas sean programadas de esa manera. Se han programado profesamente entonces estos donativos, lo que estaba considerado como conducta prohibida. Se ha señalado en la resolución del Pleno de que en forma expresa, lo indica así, como un argumento, la OMPE tampoco había justificado en forma debida las conductas prohibidas y en consecuencia del actuar de diversos órganos y directivos de la organización política. Pero eso es justamente, estas premisas que ha señalado el Pleno, a una forma tenía que haberlos contrastado con su viabilidad fáctica. Se ha señalado que para la OMPE todo lo que está demostrado de forma fehaciente sí demuestra el actuar de los representantes, de los candidatos, de las organizaciones políticas y que de alguna forma demuestra también la actuación directa de la organización política. La organización política como persona jurídica es una entelequia y que de alguna forma se tiene que estar manifestada todos sus actos a través de sus máximos representantes, a través de sus candidatos. Y el candidato definitivamente puede responder materialmente por la organización política. Por eso hemos considerado de que si todos estos hechos y todos estos detalles acreditados en las actividades proselitistas demuestran la participación directa de la organización política, entonces si el Pleno fija esto como premisa para los efectos de que se imponga una sanción, ¿por qué no estableció debidamente? ¿Por qué todo este cúmulo de pruebas y situaciones demostradas no acreditarían la participación directa de la organización política? Eso no lo dice en la resolución del Pleno, no está desarrollado. Por eso que lo hemos invocado como recurso extraordinario esta violación a la motivación aparente que se ha mencionado. Sí, se ha dicho las premisas, pero no se ha dicho por qué razón el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, y con todo respeto, y porque además estos casos van a fijar un precedente, por qué razón todo este conjunto, el cúmulo de situaciones demostradas no pueden demostrar la intervención, la participación de la organización política. Eso es lo que no se ha desarrollado en la resolución del Pleno. Es por eso que estamos señalando el tema de la motivación aparente, porque las premisas, porque si se hubieran compulsado debidamente el contenido de todo el material probatorio, se hubiera demostrado, se hubiera llegado a la conclusión, creemos nosotros en la OMPE, que se hubiera llegado a la conclusión, efectivamente, las premisas que nosotros estamos pidiendo y exigiendo sí se cumplen a la luz de estas pruebas fehacientes que se han demostrado. Pero no se desarrolló esa validez fáctica, no se contrastó
con todas las premisas fácticas que se presentaron y que forman parte, no pueden ser descartados para su valoración. Todo el contenido de los videos que han sido propalados han sido incorporados como sustento para los efectos de la imposición de la multa. Por esa razón consideramos la existencia de una motivación aparente y la inexistencia de una ausencia de motivación por esta falta de valoración. Y también el tema de la falta al principio de congruencia, porque no fueron contestadas todas las pretensiones. En este caso no se tuvo en cuenta todos los argumentos medulares y fundamentales que la OMPE ha invocado para los efectos de la acreditación de los hechos y la configuración de la infracción prevista en el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas. Por esta razón consideramos de que si es que se tiene que fijar un precedente importante en estas resoluciones, porque son los primeros casos que de alguna forma se está estableciendo la imposición de multas por la utilización, por incurrir en conductas prohibidas que están sancionadas en el artículo 42, consideramos que no se debe truncar el tema de su análisis en fijar premisas si es que no se contrastan debidamente con los fundamentos y los medios probatorios que ha invocado la OMPE al momento de fijar la configuración de la sanción. Doctora, tiene el uso de la palabra para su informe oral. ¿Puedo pedir que me trasladen su tiempo? De los dos tiempos. Sí. Bien. Continúe entonces con el uso de la palabra. En el caso específico, cuando se han desarrollado las actividades proselitistas, se ha indicado de que se ha visto en el material de filmación de que existen no solamente la logística partidaria del estrado, de los logos, de las vestimentas, también existe una banderola que dice Comité Distrital de Zapayanga, lo que demuestra obviamente la participación activa de la organización partidaria. También se ha señalado de que existe la presencia de los candidatos importantes y altos dirigentes de la organización en esa actividad proselitista. En esa actividad proselitista no solo estuvo el candidato al Congreso, sino que también estuvo presente el candidato a la presidencia de la República, estuvo presente la candidata a la vicepresidencia de la República. Consiguientemente, si nosotros vamos a exigir en la resolución de que estas conductas prohibidas tienen que tener una correspondencia con el actuar de los órganos directivos y de los representantes de la organización, pues ahí vemos que con ese contexto que se está demostrando de que hay una autorización de la organización política. La organización política entonces no solamente coparticipa con la organización, sino que también gesta, promueve, incentiva estas conductas prohibidas, porque justamente todo eso aconteció delante de ellos. Ellos en alguna forma determinaron y aceptaron de que se lleve adelante esas actividades proselitistas de esa manera. Además, que todo esto, que toda la finalidad de todas las actividades proselitistas es con la finalidad de la obtención de votos en beneficio de la organización política. Todo lo que se pueda actuar dentro de las actividades proselitistas que se vayan a desarrollar es en beneficio de la organización política. Entonces no podemos señalar de que acá no se ha demostrado, que no se ha acreditado la participación de la organización política. La organización política es una persona jurídica y por lo tanto es una entelequia que de una forma tiene que ser manifestada, que en una forma tiene que ser representada por sus máximos dirigentes, por sus candidatos. ¿Y por qué el candidato sí puede representar? Porque el candidato es elegido internamente por la organización política y ellos representan en la campaña electoral a la organización política, porque defiende los postulados de la organización política, porque de alguna forma tiene que invocar y tiene que de alguna forma señalar de por qué es que ellos tienen que establecer los principios y por qué los principios en los cuales el electorado tiene que elegir por la opción que ellos están de alguna forma queriendo que sean elegidas. Entonces, el candidato sí representa la opción, sí representa la organización política válidamente dentro de una campaña política y esta organización política en todo caso no desautorizó ninguna de las actividades proselitistas señaladas. En alguna forma, con el comportamiento
que se ha señalado y con todo lo que se ha descrito, el contexto que se desarrollaron las actividades proselitistas, se demuestra la participación activa de la organización. Por eso nosotros consideramos que una valoración integral de todo el material probatorio que conformaba la acreditación de los hechos y la configuración de la sanción establecida, es que consideramos de que sí se llega a la conclusión que las premisas exigidas por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones sí se cumplen, sí se está demostrando que la organización política incentivó, sí se está demostrando que la organización política coordinó, sí se está demostrando que la organización política promovió todas estas conductas prohibidas que están sancionadas por la Ley de Organizaciones Políticas en su artículo 42. Concreto, señor abogado. Por estas consideraciones, señor presidente, solicito que se declare fundado el recurso extraordinario, se deje sin efecto la resolución del Pleno que declara fundado el recurso de apelación y que declara improcedente la disposición de la sanción y reformando se confirme la resolución emitida por la OMPE en la que se impone la sanción de 100 unidades impositivas tributarias. Tiene el uso de la palabra por 5 minutos para su informe oral. Señores miembros de este honorable Supremo Tribunal Electoral, en realidad manifiesto mi sorpresa por la exposición del señor abogado de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, porque en este tema, este caso ya ha sido hartamente estudiado por el Jurado Nacional de Elecciones. No hay que olvidar que cuando ocurre el 30 de enero del año 2016, los sucesos en Zapayanga, se inician distintos procesos de exclusión de candidatos. En el caso de la fórmula presidencial presentada por el Partido Político Peruanos por el Cambio, se inicia un proceso de exclusión contra el señor Pedro Pablo Kuczynski y el señor Martín Vizcarra. No estaba en Zapayanga toda la plancha presidencial completa, como me parece haber escuchado aquí en la sala. Eso es una inexactitud. Y en esa oportunidad, el Jurado Nacional de Elecciones, a través de sus brazos orgánicos fiscalizadores, estudia los videos que hoy día se pretende, ¿no?, hacer un reexamen. Y emite el informe 012-2015 HJCG de la Dirección Nacional de Fiscalización, en donde se analiza al detalle cada una de las conductas de los actores que estuvieron en ese evento de Zapayanga, que por cierto no fue organizado por el Partido Político Peruanos por el Cambio, fue organizado por la comunidad campesina de Zapayanga. Es cierto que el partido va con una comitiva a ese evento. Aquí se ha dicho que el partido ha contratado en el escrito en el que se presente el recurso extraordinario. He leído, si no me equivoco, ¿no?, que el partido ha colocado un estrado, ha armado toda la logística para este evento. Si eso fuera cierto, ¿por qué no se probó en instancia administrativa? Nosotros hemos apelado la resolución jefatural 0015-2016 JOMPE, porque precisamente en sede administrativa no se hizo nada, más que un trabajo en gabinete. Se nos notifica con el CD del video para que hagamos los descargos. Nos remiten los actuados de manera incompleta. En el expediente está nuestro argumento, que se había vulnerado el debido proceso en la instancia administrativa. No se adjuntaron los informes de asesoría jurídica que sustentaban el por qué se iniciaba un procedimiento administrativo sancionador. Lo dijimos en su momento. También señalamos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales en esa oportunidad en sede administrativa que el artículo 42 de la ley 30.414 ya había sido plenamente interpretado por el supremo organismo electoral, que son ustedes, y que ya con la resolución 360 se había señalado que no existía infracción al artículo 42 por parte de los integrantes de la plancha presidencial del Partido Político Peruanos por el Cambio. Y si el jurado ya había liberado de toda responsabilidad a esos actores, que eran la parte orgánica al más alto nivel del partido, ¿cómo entonces OMPE puede inferir que la conducta que comete el señor Vila Bejarano es atribuible a la organización política?
En el derecho sancionador hay que individualizarse las conductas para poder sancionar. Una cosa es una conducta ilegal, ilícita, que a título personal puede cometer un agente. Y otra cosa muy distinta es la voluntad de una organización política. Por respeto, aquí en la sala y está la doctora Lourdes Flores Nano, que es un ejemplo de hacer política en el país. Ella muy bien conoce que la voluntad de un partido político se hace a través de los procedimientos que está en un estatuto, en el estatuto partidario. Existe un comunicado donde el partido haya ordenado o dispuesto de manera expresa que el señor Mauricio Vila Bejarano, que sí infringió el artículo 42, actúe de esa forma a nombre del partido. ¿Existe alguna directiva partidaria? Claro, en los argumentos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, como eso es muy difícil de probar, entonces están introduciendo en el derecho una figura que es contraria a la presunción de inocencia, porque ellos están imponiendo una sanción por un tema de asociación. Como el señor Mauricio Vila es un candidato patrocinado por un partido político, y como no podemos probar que la voluntad del partido haya sido representada por este señor, entonces, como el señor fue sancionado por el Jurado Nacional de Elecciones con la exclusión, automáticamente sancionamos a la organización política. Esa forma de proceder vulnera todas las garantías constitucionales y del debido proceso, y que están debidamente ordenadas en la Ley del Procedimiento Administrativo General, norma que vincula a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Revisen en el expediente qué diligencia diferente a la del video que le llegó por los medios, no por OMPE, han hecho en la etapa administrativa, en sede administrativa. Ninguna. Si hubieron contratos, como dice el señor abogado de OMPE, ¿por qué no los aportó en el expediente? ¿Qué investigación hicieron? Ninguna. Por eso es que el partido apela la resolución jefatural de OMPE, porque no podíamos admitir que sin haberse hecho ni una sola diligencia más que pedir nuestros descargos, se nos sancione de esa manera. Y además, habiendo advertido en sede administrativa que las resoluciones del jurado que ya estaban dadas, la 360, que declara infundado el pedido de exclusión contra Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, y la 335 del año 2016, que excluye al que sí infringió la ley, al señor Mauricio Vila Bejarano, a pesar de advertirle a OMPE que el jurado ya había emitido un pronunciamiento y que las interpretaciones de este Supremo Tribunal son vinculantes, no nos hicieron caso y nos sancionaron. Pero aquí se hizo justicia y ustedes emitieron la resolución 154 del año 2017, donde claramente señalan, aparte de estas deficiencias procesales, señalan claramente de que no existe ningún elemento probatorio que incrimine a la organización política Peruanos por el Cambio en los sucesos acontecidos en Zapayanga, ¿no? Y el jurado ya había perfectamente analizado todos los elementos del caso. Ya Fiscalización había emitido un informe, ustedes ya habían emitido 2 resoluciones y por ello declararon nula la resolución jefatural 00115-2016 J-OMPE. Nuestra pretensión impugnatoria por todo lo expuesto, señores miembros de este Supremo Tribunal Electoral, es que se confirme la resolución 154-2017 emitida por ustedes, porque creemos que se ajusta a derecho. Gracias. Bien, el señor Arce va a formular algunas preguntas. Se hace presente a los señores abogados que, habiendo excedido en cada caso los 5 minutos, ya se hizo uso de la réplica y la dúplica en su tiempo. El señor Luis Arce va a formular preguntas. Gracias, señor presidente. Con el mayor de los respetos a los colegas abogados, el motivo de esta sesión, por lo menos para este tema, es el extraordinario, un recurso extraordinario que se está verificando en el momento. Y no es el momento para hacer argumentaciones de lo que ya resolvió el jurado. Entonces, permítame al señor abogado, por quien expreso mis respetos, de OMPE, 3 preguntas. En todo caso, tal vez no he escuchado
lo suficiente. ¿Cuál sería la alegación de la probable afectación o agravio al debido proceso o a la tutela procesal efectiva? 1. 2. ¿Cuál sería la omisión en la valoración de los medios probatorios que haya realizado el jurado, el pleno del jurado, al emitir la resolución 154? Y 3. Precíseme si hay una nueva, nuevo medio probatorio que haya sido o algún elemento nuevo que se introduzca al debate, que permita la probabilidad de un reexamen por parte del colegiado. Señor magistrado, señor presidente, en principio, y quiero en una forma también señalar el sustento, la respuesta a esas preguntas sobre la base de lo que ha desarrollado también el Tribunal Constitucional de un precedente vinculante. Para nosotros ha habido una violación a la tutela jurisdiccional efectiva porque ha habido una motivación aparente y en razón. ¿Y en qué modalidad es esta? Es en que no se ha tomado en cuenta o no se ha argumentado debidamente la motivación externa, la justificación de las premisas. La motivación externa tiene que ver con la confrontación de los argumentos que se desarrolle para sustentar una decisión en la que uno se tiene que confrontar con las premisas fácticas con las cuales se tiene que realizar. Entonces acá hay una vulneración, hay una deficiencia en la motivación externa, hay una deficiencia en la justificación de las premisas. Y lo digo en todo caso en virtud a lo que señala este precedente, señalado en el expediente 728-2008 de habeas corpus, que también habla del 1480-2006 de acción de amparo, en la que señala el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces al resolver las causas expresen sus razones o justificaciones objetivas. Señor abogado, sí. con todo respeto. Con todo respeto. Conocemos ese precedente, entonces, pero dígame puntualmente para el tema que nos ocupamos. Pero por eso, le quiero hacer mención de por qué esta jurisprudencia, en todo caso, desarrolla el tema de la eficiencia de la motivación externa. Esta jurisprudencia, en todo caso, también desarrolla el tema de la deficiencia en la justificación de premisas. Eso es lo que nosotros consideramos que configura el tema de la motivación aparente, en respuesta a lo que usted ha señalado, señor magistrado. Y nosotros también hemos señalado de que también hay una violación al principio de congruencia, porque hay temas que han sido incontestados en el tema de la falta de la valoración de este material probatorio. Nosotros consideramos que todo lo incorporado en ese video tiene que ser tomado en cuenta de forma integral. Ahí hay detalles que han sido demostrados de forma fehaciente y que de alguna forma nosotros consideramos que demostraría que las premisas que ha señalado el Jurado Nacional de Elecciones en la resolución que es materia de este cuestionamiento, si se hubieran de alguna forma compulsado, hubiera llegado a la conclusión de que sí se habían cumplido también. Eso es lo que de alguna forma nosotros estamos señalando, en la posición de la entidad, que nosotros pensamos, estas pruebas de alguna forma sí. Lo que usted dice es correcto, usted ya está señalando de que hay un tema de eficiencia en el diseño y en la organización de la relación política. Hay un tema de una deficiencia también en el tema de la forma del partido político y que de alguna forma esto redunda a que esto dé lugar a una permisividad, a promover las conductas prohibidas. Y que esto origina que también se tome en cuenta que el accionar de los altos órganos directivos, así lo dice, por eso que lo he señalado en forma puntual, lo que ha señalado la resolución del Pleno, tiene que tener un correlato, unas consecuencias de lo que de alguna forma es lo que se está de alguna forma analizando. Nosotros estamos señalando cuáles son estas actividades de la organización política y el actuar de sus representantes y candidatos que tienen injerencia y relación con las consecuencias que han dado lugar a la tipificación de la sanción prevista. Visto el procedimiento. Expediente número 358-2016, recurso extraordinario interpuesto por el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales contra la resolución número 152-2017 del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.
Por la Oficina Nacional de Procesos Electorales se ha acreditado a los abogados Manuel Darío Cabrera Espinosa Chueca, Claudia Cecilia García Hidalgo y Nérida Angélica Guamán Valdivieso. Por el partido político Alianza para el Progreso concurre el abogado Alejandro Rodríguez Gamboa. El partido político democrático Somos Perú no ha acreditado abogado. El partido político Restauración Nacional tampoco ha acreditado abogado. Bien, se le concede al señor abogado de OMPE el uso de la palabra por 5 minutos. Se le hace presente que por cada parte es 5 minutos, de tal manera que si las señoras o doctoras van a hacer uso de la palabra, los 5 minutos tendrían que prorratearlo en 3 partes. Tiene el uso de la palabra. Bien, señor presidente, muchas gracias. Con la venia a la sala. En principio viene el recurso extraordinario contra la resolución que declara nula la resolución jefatural de la OMPE impuesta, en la cual impone una multa por 100 UITs a la Organización Alianza para el Progreso del Perú, porque considera de que no se habría demostrado, que si bien es cierto se ha demostrado la responsabilidad de los representantes y candidatos, no se había demostrado de forma directa la responsabilidad de la organización política como tal. Y se ha precisado de que en el tema de esto de que no se habría demostrado de cómo la estructura del partido de alguna forma tenga alguna injerencia en esta permisividad de las conductas prohibidas, de que en el diseño de la estructura del partido, de la organización como tal, independientemente de las personas que lo conforman como sujeto de derecho distinto a los demás, en alguna forma ellos hayan promovido el ejercicio de estas conductas prohibidas. Pero hemos señalado, señor presidente, de que en este caso específico, el candidato a la presidencia de la República, que es el tema, es además presidente del comité directivo de la organización política. Entonces, el accionar de esta persona en el contexto de una campaña política, en el contexto de una actividad proselitista, no puede ser despojado de su rol de presidente de la comisión directiva de la organización política, no puede despojarse de su rol de candidato a la presidencia de la República. Entonces estamos hablando del máximo representante de la organización política, estamos hablando del candidato más importante de la organización política, y de alguna forma todos los actos que de alguna forma él señala representan a la organización política. Inclusive hemos señalado que también existe dentro de las actividades que él mismo ha organizado, que el candidato, que el presidente, él ha señalado toda esta logística partidaria que de alguna forma se ha descrito en la visualización de estos videos. Entonces, consideramos que esa parte, en alguna forma, tiene un sustento muy intenso, muy fuerte, con la finalidad de demostrar que sí, efectivamente, conforme lo ha señalado en sus premisas el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en esta resolución que estamos impugnando, efectivamente el máximo representante de la organización política, el máximo representante, el máximo directivo, sí ha representado a la organización política, sí de alguna forma. Entonces acá sí hay una participación activa de la organización política. Este detalle que de alguna forma estamos reclamando en el contexto de recursos extraordinarios, porque no quiero retrotraer hasta estados anteriores para no irme al tema de que valoración de hechos o valoración de pruebas, solamente señalando de que esta afectación al debido proceso por una motivación aparente, por una deficiencia en la motivación externa, por una deficiencia en la falta de justificación de las premisas, determina en todo caso que este razonamiento no venga acompañado de una verdadera valoración del material probatorio, de una contrastación de lo que se dice, de las premisas que se exigen con las premisas fácticas que de alguna forma se tiene que controlar, que corroborar, que confrontar. Eso es lo que de alguna forma nosotros estamos exigiendo que no se ha producido, no se ha desarrollado en la resolución del Pleno. Por eso que estamos invocando dentro de los parámetros y restricciones de este recurso extraordinario, ¿por qué se viola el derecho al debido proceso? Específicamente por esto, por el tema de la falta de congruencia, por el tema de la motivación aparente, porque se dictan pautas, pero no se señala que si estas pautas han sido debidamente cumplidas, desarrolladas en el contexto de los hechos que han sido acreditados en el sustento probatorio que ha señalado la OMPE. Por esa razón, señor presidente, consideramos muy puntualmente, y también reiterando los argumentos señalados en la anterior vista, que se declare
nula la resolución, fundado recurso extraordinario, se deje sin efecto la resolución que declare fundado recurso de apelación y en consecuencia, reformándose, se confirme la resolución de la jefatural de la OMPE en la que impone la multa de 100 unidades impositivas tributarias. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 5 minutos. Señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, dignos magistrados del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, vengo a este ilustre colegiado a solicitar se declarar infundado el recurso extraordinario por afectación de debido proceso presentada por el procurador de la OMPE contra la resolución 152/2017. La materia controvertida y el motivo central del recurso extraordinario justamente está en la no valoración aparente que sustenta el representante de la OMPE. Y la verdad que durante todo el proceso no ha podido probar de manera directa la relación que tienen los actos de la organización política respecto a los actos del candidato. Como todos ya saben, el candidato fue excluido por un proceso muy particular y aparte por unos actos y hechos muy conocidos y concretos, que es el ofrecimiento de dinero en Piura y en Chosica, y en su caso fue excluido en su momento del proceso. Pero eso no lo liga necesariamente la aptitud, el comportamiento o la conexión causal de la organización política. Y justamente, escuchando la anterior exposición, nos preocupa mucho porque si es el pensamiento de la OMP que todo meeting y toda campaña, toda cantidad de políticos que van a ejercitar sus actos de propaganda política, se va a suponer o se va a presumir que todo actos que realicen ellos va a ser por responsabilidad de propia organización política. Ya estamos advertidos que vamos a tener en el Jurado Nacional de Elecciones innumerables cantidades de demandas de este tipo. Lo que pasa es que es peligrosa esta interpretación, que no la plasma en la reforma que hubo en la ley 3414, donde precisamente discrimina las sanciones a la organización política y al candidato. Contrario hubiera sido sí que si se hubiera normado que todo acto que realice el candidato se presuma que la organización política es responsable por esa dicha actividad, la carga de la prueba estaría sujeta a nosotros, pero no es así. La norma es clara, la norma, el artículo 42 claramente determina la carga de la prueba a quienes son responsables y tienen que demostrar fehacientemente. Y digo que es peligrosa porque en realidad se está presumiendo aquí, sin demostrarlo, que la organización política maquina, coordina todo para que el candidato cometa un error de ese tipo, cuando ya se ha expresado claramente que ha sido un acto personal, humanitario en su momento, que en realidad le valió la exclusión. Y esa presunción, dignos magistrados, nos preocupa en realidad, porque si es así, en el proceso que vamos a tener, nosotros ya existe una especie de amenaza hacia nosotros de no hacer mítines de este tipo, porque se estaría presumiendo, según el pensamiento de la OMP, de que todo acto o toda responsabilidad de cualquier representante va a ser asumido con una multa, y tendremos N cantidad de procesos acá, y multas no demostradas que en realidad van a entorpecer la labor del proceso, y no solamente el proceso, sino la libertad que tendrían los partidos políticos de difundir su propaganda política. Y es así que en el texto de la exposición del abogado, el procurador de la OMPE, precisa que la organización política incentivaba al ejercicio de las conductas prohibidas. ¿Qué organización política va a incentivar desde origen a conductas prohibidas? Jamás. No creo que ninguna organización política tiene ese fin, ni mucho menos la práctica. Y otra cosa, un argumento muy tendencioso es cuando afirma que la ausencia de controles de una política organizacional efectiva hace posible que el candidato cometa ese error o cometa dádivas. O sea, esas dos argumentaciones más bien redundan en el efectivo razón nuestra que no en ningún momento se ha ejecutado de manera conveniente la probanza de cargo de ellos para que puedan afirmar que la organización política realmente cometió actos ilícitos previos, facilitando, organizando, entregando de manera planeada al candidato para que ejecute ese tipo de errores, por supuesto, prohibidos por la ley. De hecho, por estas consideraciones, señor presidente, y queda claro que la motivación está especificada en la resolución que es materia de revisión y no habiendo sido aprobado por el demandante, yo, a nombre del partido que represento, solicito a usted, al digno pleno, que sirva a declarar infundado el recurso extraordinario de apelación presentado por la OMP, ratificando la resolución 152/2017, dejando fundado el recurso de apelación interpuesto por la Alianza Electoral, Alianza por el Progreso del Perú, que revoca la resolución jefatural 067/2016. Bien, visto el expediente. Expediente 848/2016. Recurso extraordinario interpuesto por el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales
de la Oficina Nacional de Procesos Electorales contra la Resolución 153/2017 del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Por la Oficina Nacional de Procesos Electorales se acreditó a los abogados Manuel Darío Cabrera Espinosa Chueca, Claudia Cecilia García Hidalgo y Nérida Angélica Guamán Valdivieso. El partido político Fuerza Popular no ha acreditado abogado. Bien, señor abogado, tiene el uso de la palabra por 5 minutos para su informe oral. Señor presidente, viene el recurso extraordinario contra la resolución que declara nula la resolución jefatural de la OMPE que impone una sanción de 100 unidades impositivas tributarias por haber considerado que se ha configurado la infracción prevista en el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas y que se ha señalado específicamente de que se ha incurrido en una motivación aparente por una deficiencia en la motivación externa, una deficiencia en la justificación de premisas, por cuanto no obstante que se ha establecido premisas con la finalidad de tomar en cuenta de cómo se puede demostrar la responsabilidad directa de la organización política distinta a los miembros que la puedan conformar en un evento determinado, se ha señalado de que esta organización, en lo que se ha demostrado en forma fehaciente mediante pruebas que no sido debidamente cuestionadas, se ha precisado de que ha sido el candidato a la vicepresidencia de la República quien ha hecho el donativo, quien ha señalado que lo hacía en nombre de la organización Fuerza Popular y ha señalado de que lo hacían porque ellos consideraban de la necesidad de hacerlo, o sea, exprofesamente ellos agendan, programan estos donativos dentro de una campaña electoral, dentro de una actividad proselitista. Ellos han señalado además de que la actividad proselitista se realizó en un local de campaña de la organización política. Esto demuestra la participación también de la organización. Hay una autorización por parte de un órgano directivo del partido que de alguna forma autoriza para que el candidato a vicepresidencia de la República pueda utilizar uno de los locales de la organización Fuerza Popular. Entonces, si todo esto de alguna forma tiene que ser compulsado, debidamente se hubiera desarrollado de que las premisas exigidas por el Pleno en la resolución que es materia de este análisis, se hubiera llegado a la conclusión que efectivamente sí se han cumplido con las exigencias fácticas, sí se ha cumplido con los presupuestos que ha señalado el Pleno en la resolución y por lo tanto la resolución impuesta por la sanción impuesta por la OMPE debería ser confirmada. Nosotros exigimos, reiterando además los argumentos de las vistas de causas anteriores, señor presidente, de alguna forma consideramos que se tome en cuenta el precedente del Tribunal Constitucional que hemos invocado, en la que desarrolla de manera doctrinaria, de manera vinculante, de por qué razón, cuando hay una deficiencia en la motivación externa, configura una violación al derecho constitucional debido proceso en su modalidad de una motivación aparente. Y que de alguna forma contreta, configura y tipifica la procedencia de este recurso extraordinario y por consiguiente solicitamos que se deje sin efecto la resolución del Pleno que declara nula la resolución jefatural de la OMPE que impone la sanción y que la declare improcedente y que reformándola confirme la resolución jefatural de la OMPE que impone la sanción de 100 unidades impositivas tributarias por haberse incurrido en la causa prevista en el artículo 42 de la Ley Orgánica, Ley de Organizaciones Políticas. Visto el expediente. Expediente 148A01-2017. Recurso de apelación interpuesto por Darwin Luis Mimbela Balcázar contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia del regidor Frank Alexander Ramírez Acuña de la Municipalidad Distrital 26 de octubre. Señor presidente, las partes no han acreditado abogado. Visto el expediente. Expediente número 156A01-2017. Apelación interpuesta por Marino Fortunato Raimundo Conde contra el acuerdo de consejo que aprobó la suspensión del recurrente en el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Canaria. Por el señor Marino Fortunato Raimundo Conde concurre el abogado Miguel Ángel Torres Urco. Por los señores Valentín Navarro Jiménez,
Adrián Álvaro Gómez, Norma Lucha Quispe Méndez y Teodoro Guamancuri, concurre el abogado José Torres Acosta. El señor Leoncio Durán Raimundo no ha acreditado abogado. Bien, señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros del colegiado. En esta oportunidad vengo a representar al señor Marino Fortunato Raimundo Conde, quien fue suspendido del cargo de alcalde mediante acuerdo de consejo 001-2017-MDC/CM. El mismo que fue objeto de recurso de apelación por la vulneración a los principios de legalidad, debido procedimiento, debido proceso y una interpretación incorrecta y errónea de la sentencia de vista emitida por la Sala Penal de Apelaciones de Huamanga-Ayacucho. El Consejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Canaria basa su decisión de aprobar la suspensión del cargo de alcalde en el artículo 25, numeral 5. Esto es por sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito doloso con pena privativa de libertad. De este artículo podemos disgregar que para la aplicación de esta sanción o para la aplicación de la suspensión se tiene que tener una sentencia judicial condenatoria, una sentencia emitida en segunda instancia y el delito doloso con pena privativa de libertad, con una imposición de pena privativa de libertad. Pasando a hacer el análisis de la sentencia de vista emitida por la Sala Penal de Apelaciones de Huamanga, en la parte resolutiva, en sus 6 extremos, señala lo siguiente. En el primer extremo señala que se declara infundado en parte el recurso de apelación contra la sentencia emitida por el juzgado unipersonal de Víctor Fajardo Huancapi. En su segundo extremo, confirma la sentencia en el extremo referido al juicio de culpabilidad o responsabilidad penal del acusado. Esto es por el delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible y o aprovechamiento indebido de cargo. Sin embargo, el Consejo Municipal, al momento de hacer la fundamentación o la motivación del acuerdo de consejo, ha obviado pronunciarse respecto a los siguientes extremos. Esto es, el extremo tercero, que señala que se declara fundado referido al juicio de determinación de pena. Declara fundado el recurso de apelación en este extremo. Y en el cuarto extremo declara nula la sentencia en lo que es referido al juicio de pena. En el quinto extremo ordena se deje sin efecto la orden de captura y en el sexto extremo dispone que se derive a otro juez unipersonal para que se aboque a conocimiento de la causa y determine la pena. ¿Por qué? Porque el juez de primera instancia en ese entonces impone una pena más allá de lo que considera el Código Penal. Para este tipo de delitos señala el Código Penal que es de 4 a 6 años, sin embargo el juez unipersonal impone 8 años de pena privativa de libertad contra el señor alcalde, el señor Marino Fortunato Raimundo Conde. Es por eso que la Sala Penal de Apelaciones declara la nulidad de la sentencia en el extremo del referido al juicio de determinación de pena. Pasando a lo que es el análisis del acuerdo de consejo, no está cumpliendo, o sea, no se está cumpliendo con los presupuestos para que se pueda suspender del cargo de alcalde al señor a Marino Fortunato Raimundo Conde. ¿Por qué? Porque no existe una sentencia judicial condenatoria en segunda instancia, no existe una sentencia, no se ha tipificado, no se ha determinado la pena por el delito doloso, una pena privativa de libertad, más aún cuando se dispone que para la determinación de la pena se debe devolver a otro juez de un juzgado unipersonal. Es por estos considerando, señor presidente, señores miembros del colegiado, que solicito
que se declare fundada el recurso de apelación y se declare la nulidad del acuerdo de consejo número 001-2017-MDC-CM emitido por el Consejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Canaria. Muchas gracias. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 5 minutos. Señor presidente de este honorable colegiado, señores integrantes de esta honorable sala, vengo en representación de los regidores de la del Consejo Municipal Distrital de Canaria, ¿no? Los regidores que han participado, voy a ser puntual en el tema del acuerdo del Consejo, ¿no? que han emitido los regidores en este caso que se está ventilando en esta honorable sala. Mis patrocinados, los señores regidores, en este acuerdo solamente se han basado en un acuerdo, en una opinión legal de un abogado, en el sentido de no haberlos interpretado con una justificación exacta, una interpretación valorativa de la sentencia que ha emitido la segunda sala. Es por estas consideraciones, sin haber analizado el contexto de toda la sentencia, ¿no? Ellos habían emitido este acuerdo de consejo, ¿no? Y por estas consideraciones yo dejo, ¿no?, al colegiado con razonamiento jurídico exacto que las personas de esta honorable sala emitan la resolución correspondiente. Eso sería mi pedido. Gracias. Visto el expediente. Expediente 274-2017. Recurso de apelación interpuesto por César Augusto Alayo Ramos contra la resolución número 125-2017 de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas. Por el señor César Augusto Alayo Ramos, miembro del Tribunal Nacional Electoral del Partido Popular Cristiano, concurre la abogada Lourdes Flores Nano. El partido político Partido Popular Cristiano no ha acreditado abogado. Señor presidente, la parte apelante solicita el uso de un audiovisual para su defensa. Bien, se autoriza el uso del medio audiovisual. Doctora, tiene el uso de la palabra para su informe oral por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros de este ilustre tribunal. Rogaría si podemos poner las filminas, por favor. En efecto, viene en apelación la resolución del DROP, de la Dirección Nacional de Registros de Organizaciones Políticas, que ha declarado improcedente un extremo de nuestra petición. Voy a proceder a… Por favor, pasemos a la siguiente. Perfecto. Si ustedes recuerdan, señores magistrados, perfectamente, mediante resolución 021 del año 2017, el Jurado Nacional de Elecciones contribuyó muy decididamente, administrando justicia electoral, a resolver un entrampamiento legal en el que nos encontrábamos en el partido por razones formales. El presidente del Tribunal Nacional Electoral, el doctor César Alayo, había solicitado realizar una serie de inscripciones y DROP nos las denegó. Mediante esta resolución 021, el Jurado Nacional de Elecciones habilitó el trámite que inició el doctor Alayo aquí presente, declaró nula la resolución y dispuso que DROP calificara y emitiera un pronunciamiento. La siguiente, por favor. Cumpliendo esa función, la Dirección de Registro de Organizaciones Políticas, la siguiente, en efecto, inscribió las renuncias de las personas que se mencionan, inscribió a los ciudadanos Ernesto Álvarez y Alejandro Castañola como miembros del Tribunal Electoral y luego una anuncia del doctor Álvarez. En otras palabras, diríamos, señores, aceptó el 90% de lo solicitado, cumpliendo el mandato del tribunal que lo hiciera en base al principio de verdad material. Por eso, esa parte, 90% del problema ya está resuelto. ¿Qué es materia de apelación? Pasemos a la siguiente, por favor. Es materia de apelación solo un pequeño extremo, el 10% faltante, que es el extremo de la inscripción de los señores Celso Sotomarino y Lauro Muñoz, el ingeniero Sotomarino está aquí presente, como miembros del Tribunal Nacional Electoral. Todo lo demás ya fue registrado, ya fue resuelto. ¿Por qué razones? ¿Cómo razona DROP? En primer lugar, DROP dice, es verdad que estos señores han sido designados de manera excepcional por una comisión delegada por el Congreso. Esa delegación
sería válida. No cuestiona el hecho que el Congreso pueda delegar una función que le es propia y formar una comisión especial, como en otras circunstancias lo hemos hecho y está también probado en autos, como fue, por ejemplo, la alianza electoral que formamos con el APRA en las recientes elecciones. Se hizo a través de una comisión especial. Lo que DROP dice es, pero el acta expresamente no señala que esa delegación se ha producido. Ese es el cuestionamiento formular. Admite que puede haber el hecho, admite su validez, pero dice dónde consta en el acta, y eso es lo que espero en este informe poder demostrar cómo es que se adoptó el acuerdo y por qué esta inscripción es procedente. Pasemos a la siguiente. ¿Qué pedimos, señores? ¿Qué solicitamos al Jurado Nacional de Elecciones? Solicitamos al Jurado Nacional de Elecciones que ejerza justicia electoral. Este no es un mero caso de aplicación del derecho electoral, sino auténticamente un caso de justicia electoral. Y completen la inscripción de la señora Celso Otomanino. Por favor, pasemos las notas siguientes de esta misma filmina. Quienes efectivamente, de manera excepcional, fueron nombrados por una comisión delegada por el Congreso del Partido. Pasemos a la siguiente. En ejercicio de unas facultades delegadas. Pero es verdad, señores magistrados, que es una hora en que este ilustre Supremo Tribunal de Justicia Electoral ejerza justicia electoral y permita que la marcha ordinaria de un partido con la trayectoria y la historia del Partido Popular Cristiano. Pasemos a la siguiente. Yo debo decir, señores, que hemos molestado la atención del jurado y lo lamentamos muy sinceramente. En 50 años de vida partidaria no lo habíamos hecho antes, porque partimos de una serie de omisiones en el acta del Congreso de febrero del año 2015, que fue un congreso vital en el que nombramos el Tribunal Electoral, y esa acta contuvo una serie de omisiones. En este proceso se ha demostrado la verdad material. Gracias a la resolución dictada por ustedes, ha sido posible que cada uno de los hechos afirmados por el doctor Alayo desde el primer recurso, nosotros no hemos faltado en nada, la verdad, señores, no tendríamos cara de estar acá. No estaríamos presentes las personas que estamos acá y las personas que cuyas firmas aparecen registradas en una declaración jurada a la que voy a hacer mención, si estuviéramos faltando la verdad. En este proceso se ha ido demostrando la verdad material. Tan es así que internamente la contraparte ha ido hasta sacando actas de reapertura. Cuando se les ha pedido DROP, entonces han aparecido actas de reapertura que han ido reconociendo parte de los hechos que nosotros dijimos desde el primer momento habían ocurrido y que no aparecen en el acta original. Esa es, por favor, la siguiente. Es por eso que estamos acá, señores, porque lamentablemente el primer documento base en el que se resolvieron todos los problemas de nombramiento del Tribunal Electoral era un acta incompleta. Pasemos a la siguiente. Muy bien, permítanme explicarles entonces cómo es que les demostramos que en el Congreso del 20 y 21 de febrero se delegó en una comisión especial la potestad de resolver cualquier problema que surgiera, incluido este que lamentablemente surgió en las circunstancias excepcionalísimas 48 horas antes de las elecciones. En el año 2014 habíamos tenido algunas dificultades. El Consejo Consultivo del Partido es un órgano muy importante en la historia del partido, es un órgano que está integrado por las personalidades más importantes del partido, y ese Consejo Consultivo, a sugerencia del doctor Luis Bedoya Reyes, nada menos del presidente fundador, como lo declaran los propios miembros, nombró una comisión especial. Esa comisión especial cumplió perfectamente sus funciones y tuvimos dos acuerdos, uno en diciembre y uno en febrero del 2015, siempre referidos a materia electoral, nada menos, señores magistrados, nada menos que cómo componíamos el Tribunal Electoral. Y el Congreso del Partido hizo suyo, aprobó, ratificó la nominación que la Comisión Especial había hecho de 2 miembros del Tribunal Electoral. Pero se acordó un punto 9 que es el punto central. Sugerencia del doctor Luis Bedoya Reyes. Proponer al Congreso que ese Consejo Consultivo esa comisión continuara en funciones para cualquier problema que pudiera surgir hasta las elecciones generales de 2016, porque evidentemente no íbamos a poder convocar un Congreso. De modo que si surgía algún impedimento, volteábamos este órgano autónomo y ese resolvía el problema. Pasemos entonces a la siguiente. ¿Qué pasó? Por favor, la siguiente. Perdón, llega el Congreso. DROP nos ha dicho que en el acta del Congreso no hay nada, y eso no es exacto, señores magistrados. Ruego a ustedes tener a la vista el acta que obra en autos. En el acta que obra en autos, el doctor Mario Castillo, que es miembro de esta comisión, va al Congreso. Expone, está dicho textualmente, sobre el Consejo Consultivo y la agenda concertada, esto es, todos los preacuerdos que fueron trabajados por la comisión especialmente nombrada en concordancia con el Consejo Consultivo. Y señores, algo más, quien habla sustenta y pide apoyo al acuerdo del Consejo Consultivo. Eso obra en autos. Lo que no apareció fue el voto, por una omisión, al igual que no haber puesto
que se habían elegido a los miembros del Tribunal Electoral, que luego han sido, comillas, reconocidos por una reapertura de acta. Pero eso se discutió expresamente, o sea, DROP en eso se equivoca. El Congreso expresamente discutió el tema, lo llevó, el vocero llevó la posición, la expuso y quien habla pidió que se respaldara. Siguiente. Muy bien. ¿Cómo probamos entonces, que esto es nuestra dificultad, es una dificultad formal, cómo probamos que el Congreso delegó en la Comisión Especial la facultad de elegir miembros electos, que la DROP dice que es una delegación válida? Primero, porque tanto Mario Castillo como quien habla expresamos ese tema expresamente, directamente en el acta del Congreso, en el Congreso como consta en el acta. Y el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad ese acuerdo. Resultaría ilógico, señores magistrados, que habiéndose presentado una serie de acuerdos, el Congreso hubiera votado solamente una parte y no otra. Eso no tiene ningún sentido. Los acuerdos fueron llevados en pleno, fueron votados en pleno, por eso es que se completó el Tribunal Electoral y se delegó esta facultad amplia de ejercer funciones hasta el proceso general electoral. Consta en el acta del debate, omitieron intencionalmente no poner los votos de dos cosas, una de las cuales ya han reconocido, han reaperturado el acta y hoy es un hecho ya inscrito por el propio DROP. Siguiente. La comisión delegada continúa en funciones, cumpliendo el mandato, sintiéndose delegados obviamente por el Congreso, uno de cuyos integrantes había expuesto el tema, pedido el voto y obtenido el respaldo. Y ocurre un hecho absolutamente extraordinario. 48 horas antes de las elecciones, el Tribunal Electoral presidido por el doctor Alayo sufre una baja que lo deja sin quórum. Una de las personas renuncia por razones personales. Faltaban 48 horas para las elecciones del 22 de noviembre del 2015. Y entonces volteamos los ojos y dijimos, en aplicación del artículo 9, aprobado por el Congreso, señores miembros de la comisión delegada, que son autónomos, que son independientes, cumplan con su tarea y acompañen al partido. Y lo hacen de la manera más objetiva. Nombran como uno de esos miembros al ingeniero Sotomarino. Y nombran como segundo miembro al señor Muñoz, que era precisamente la persona que el presidente del partido quería que integrara el Tribunal Electoral. De modo que fue una decisión absolutamente imparcial para garantizar la objetividad del proceso. Siguiente, por favor. Y lo que es lo más importante, el proceso electoral, señores, se realizó. 3 días después se realizó el proceso electoral. Y no solo eso, sino que obra en autos a partir de fojas 51 y hasta fojas 84 el acta de proclamación. O sea, el Consejo Consultivo o la Comisión Especial nominó a estos miembros del Tribunal, el Tribunal funcionó, las elecciones se realizaron y hay incluso un acta, fojas 84 siguientes, en que consta el resultado electoral. En consecuencia, ¿cómo probamos? Que es la demanda del DROP. Prueben ustedes. ¿Cómo lo probamos? Lo probamos con la apreciación integral de todos los documentos. Tienen ustedes los acuerdos de diciembre y de febrero. Tienen ustedes el acta del Congreso en que expresamente se debate este tema. Tienen ya no prueba indiciaria siquiera, una prueba contundente. La declaración jurada firmada por los miembros del Consejo Consultivo, 7 de ellos, señores Armando Buendía, Celso Sotomarino, Javier Barrón, Laura Bedoya de Vivanco, Gastón Cajina, Jorge Chávez Arroyo. ¿Ustedes creen que estas personas, con su prestigio personal, se van a prestar a decir por escrito y bajo declaración jurada una farsa? Pero no solo eso, nos hemos permitido acompañar un centenar de firmas de asistentes al Congreso que ratifican todo lo que hemos dicho. En otras palabras, señores, no hay la menor duda que el Congreso del 20 y 21 de febrero formuló esa delegación. Doctora, su tiempo ha vencido. ¿Cuál brevísimo sería tiempo. Su pedido concreto, ¿cuál sería? ¿Me permite, señor, terminar brevísimamente, por favor? Pasemos a la siguiente. Les pedimos inscribir estos 2 miembros. La consecuencia de hacerlo, señores, es devolvernos la normalidad, es reconocer formalmente a las autoridades, es posibilitar el funcionamiento del Congreso partidario y es la formalización de la partida registral. Perdón, y termino con esto. Pero si esto no se hiciera, señores magistrados, y vuelvo al punto central, si esto no ocurriera, señor, no se aplicara la justicia electoral, la siguiente, por favor, y con esto termino, el PPC no tendría autoridades territoriales, no podría realizar un Congreso. ¿Con qué miembros? No tendríamos tribunal electoral y no podríamos participar en las próximas elecciones. Es decir, la parálisis absoluta del partido. Por estas consideraciones, señores magistrados, yo reitero mi pedido. Justicia electoral para garantizar la normal marcha del partido a través de revocar la resolución de DROP,
declarar fundada la petición del señor Alayo e inscribir a los miembros faltantes del Tribunal Electoral, con lo cual la vida ordinaria del partido, el próximo Congreso Partidario se realizará, la marcha del PPC recuperará y saldremos de esta mala racha de la que venimos con las últimas elecciones en aras a la democracia. En otras palabras, señor presidente, ¿qué pido? Que el Tribunal Electoral ayude a la marcha de un partido democrático, porque eso es contribuir a la vida democrática del país. El señor Luis Arce va a formular algunas preguntas. Con todo gusto. Gracias, presidente. Señorita abogada, ¿existe cómo acreditar por vuestra parte si se ha propuesto al Congreso Nacional que faculte y delegue a la comisión designada por el Consejo Consultivo a elegir a los miembros del TNE? Primera pregunta. Segundo, ¿por qué razón no existiría o no existe reconocimiento por parte de la persona legal alterna del PPC, ni tampoco obra acta de sesión de Congreso Nacional, donde conste la elección o la designación de Lauro Muñoz Garay y Celso Sotomarino Chávez como integrantes del TNE? Sí, sírvase de dar respuesta. Muchas gracias, señor presidente. Señor magistrado Arce. Los elementos probatorios son de carácter indiciario, es decir, yo reconozco con toda claridad que en el acta expresamente no se consignó el voto. Pero ¿cuál es el conjunto de elementos que nos permite llegar a la conclusión que el Congreso sí debatió y votó ese tema? Los acuerdos previos de diciembre y de febrero, expuestos expresamente por el doctor Mario Castillo en el Congreso de febrero. Consta en el acta. Eso consta en el acta. Consta mi palabra pidiendo respaldo a ese acta. Eso también consta. El hecho, señor magistrado, que otros acuerdos que también se adoptaron en ese Congreso tampoco constaban en el acta y luego fueron reconociéndose en virtud de la invocación al principio de verdad material. En cuarto lugar, el hecho que se adoptara el acuerdo, que lo ratificaran por escrito en documento que obren autos los miembros del Consejo Consultivo, y yo diría que un indicio fundamental o un hecho fundamental: las elecciones se realizaron y las condujo el Tribunal Electoral. Es decir, se ejerció a plenitud la función sin que nadie, esto es muy importante, sin que nadie cuestionara, ni en el Congreso, ni durante el proceso electoral, la realización de las elecciones y la participación de estos miembros del Tribunal. Ese conjunto de elementos son sucedáneos de prueba que nos parece forman perfecta convicción de la decisión adoptada y de la elección de facultades. El texto redactado del punto 9 es amplio. Que el Consejo con la Comisión Especial acompañe la marcha del partido hasta las elecciones generales en todo lo que pueda ocurrir. No hay una limitación, pero tampoco hay ninguna, hay una fórmula genérica que permite que cubra todas las circunstancias. Y esta fue una circunstancia excepcionalísima. Ese conjunto de elementos, señores, contesta su primera pregunta. La segunda pregunta es muy inteligente. Y con pesar debo decir que lamentablemente, en ese momento, la conducción del partido quiso tener de alguna manera injerencia en el proceso electoral. Nombró resoluciones de presidencia, quiso intervenir, esto hizo que los parlamentarios llegaran al propio Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones intervino. Es decir, ¿por qué se omitió? Con pena debo decirlo, creo que se omitió intencionalmente, con el afán de tener ahí un vacío que quiso ser cubierto de manera. Pero, gracias a la decisión de ustedes, la verdad material se ha impuesto. Y entonces todos los otros hechos que no aparecían en el acta ya han sido reconocidos. En este extremo no se ha querido seguir a la verdad, pero reitero, el conjunto de documentos que obran en autos nos parece que prueban de manera fehaciente que esta delegación se produjo. Gracias. Bien. El señor Rodríguez Vélez va a formular preguntas. Con mucho gusto. Muchas gracias, presidente. Doctora Lourdes Flores, el tribunal que usted propone que se complete, ¿no es así?, ¿ha llevado a cabo alguna elección interna? Y de ser así, por favor, ¿cuáles fueron los resultados y precise si hubo o no hubo inconveniente? Gracias, señor magistrado. Muy importante su pregunta. Sí, señor. El tribunal recompuesto el día 19 condujo las elecciones del día 22, 3 días después. Obra en autos de fojas 51 a fojas 85 de este expediente, el acta de proclamación de este tribunal electoral, lo cual demuestra que la designación surtió efectos, verdad material,
Se realizó el hecho, primacía de la realidad, se condujo el proceso y este es el resultado. Incluso se pronuncia en apelación respecto de una decisión previa del Comité Electoral, es decir, ejerce a plenitud sus funciones. Los cuestionamientos han sido de carácter político interno, pero legalmente esa es la prueba indiscutible que el tribunal recompuesto el día 19 ejerció funciones, condujo el proceso y este se realizó. Y ese es el vacío en que hoy día estamos, que no podemos hacer valer estas autoridades que fueron debidamente elegidas porque nuestro tribunal electoral a su vez no está reconocido. Y una segunda pregunta. Usted es un partido con tradición histórica en el firmamento político de nuestro país y siendo un partido democrático, ¿por qué no pueden convocar a un Congreso Nacional para ratificar esos acuerdos de la comisión designada que eligió a esos miembros que correspondía completar el Tribunal Electoral? ¿Dice usted en ese momento o ahora? En ese momento. En ese momento por la cortedad del tiempo, señor. En febrero, cuando la comisión especial lleva los nombres de los miembros del tribunal y el Congreso simplemente los ratifica, teníamos tiempo suficiente. Nadie imaginó que 2 días antes, después se produjeron problemas, fueron una serie de renuncias, pero finalmente el tribunal seguía funcionando. El tribunal presidido por el doctor Alayo tenía 3 miembros y seguía funcionando. Y 48 horas antes se produce una renuncia. Y teníamos las elecciones 2 días después, o sea, ahí no había imposibilidad absoluta de convocar un Congreso. Es en previsión de cualquier problema que dijimos, delegamos en esta ocasión. Ahora, su pregunta es mucho más importante para el futuro. Señores, si el Tribunal Electoral, ejerciendo justicia electoral, nos permite terminar esta formalización, en un mes tenemos un Congreso partidario que pone en orden todo y combinamos hacia adelante, como le corresponde al Partido Social Cristiano más importante del Perú, con 50 años de vida, participar activamente en las elecciones. Si en cambio nos quedamos en este limbo, no tenemos autoridades territoriales nominadas, válidas, incuestionables. Por lo tanto, no puede haber Congreso, porque el Congreso se realiza en base a las... Y en el PPC... todas las autoridades están vencidas, así lo ha dicho Dropi, tiene razón, todas las autoridades están vencidas. Entonces, si quisiéramos ir a las próximas elecciones, ¿con qué autoridades territoriales vamos? ¿A qué Congreso vamos si no sabemos quiénes son los miembros? ¿Cómo regularizamos incluso la marcha del Tribunal Electoral? Imagínense ustedes, ¿cómo lo hacemos? En cambio, si esto se ordena, tenemos un Tribunal Electoral, tenemos un resultado electoral, puedo asegurarles, señores magistrados, con la misma transparencia con que estoy diciendo la verdad, puedo asegurar mi convicción, mi cariño por el partido y mi convicción democrática que el PPC resuelve este problema en 48 horas. Vamos a un Congreso, ponemos en orden absolutamente todo, tenemos el partido en orden, si hay que volver a nombrar un tribunal electoral se volverá a nombrar, es decir, se reorganiza la marcha del partido. Hoy día estamos en una informalidad impensable en 50 años de nuestra vida partidaria. De modo, señor magistrado, el contexto de su pregunta. En el pasado, porque estábamos a 48 horas de elecciones, no había forma de resolver este problema. Pero lo que es más importante, yo sé, señores, con toda humildad lo digo, que los partidos a veces hemos sido soberbios y no queremos que los tribunales electorales intervengan en el Perú y en todo el mundo. Queremos partidos, nuestra autonomía y reclamamos. Hoy, la vida democrática nos ha puesto en la tesitura de tener conflictos todos los partidos históricos. Sé que el caso de Acción Popular lo han resuelto, ya está por resolverse. Nosotros los hemos molestado con este tema. El partido aprista peruano viene con otros problemas. Y con toda humildad los partidos tenemos que decir, bueno, cuando tenemos problemas internos, estamos recurriendo a la autoridad y nos estamos sometiendo a ella. Pero obviamente necesitamos criterios amplios, justicia electoral. Respondo a su pregunta, señor, la única forma que tenemos de realizar un Congreso en orden es teniendo la autoridad electoral reconocida, las autoridades territoriales ya elegidas reconocidas y de inmediato en un Congreso partidario este tema se resuelve. Espero que por consenso, pero en todo caso por una mayoría incuestionable que tome las mejores decisiones y entonces la vida histórica de nuestro partido seguirá adelante. Le agradezco mucho su pregunta porque creo que es un tema central. Visto el expediente. Muy gentil, muchas gracias. Expediente 137-2017. Apelación interpuesta por Luis Alberto Mejía Leca, personero legal alterno del partido político Fuerza Popular, contra la resolución número 49-2017 de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas. El partido político Fuerza Popular no ha acreditado abogado. Visto el expediente. Expediente número 150-2017. Recurso de apelación interpuesto por Andrés Euclides Castro Abanto, apoderado del Movimiento Regional Cajamarca Siempre Verde, contra la resolución número 60-2017 de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas.
Por el Movimiento Regional Cajamarca Siempre Verde concurre el abogado Héctor Gutiérrez Quispe. Bien, señor abogado, tiene el uso de la palabra por 5 minutos para su informe oral. Señor presidente, señor miembro del Jurado Nacional de Elecciones, voy a intentar ser concreto, conciso, preciso sobre este tema, porque yo creo que ya después de una larga mañana, con tantas exposiciones, en este tema muy puntual, yo represento en este momento al señor Andrés Eucides Castro Abanto, que es la persona y el apoderado del movimiento regional, el movimiento regional Cajamarca Siempre Verde. En este tema puntual, nosotros hemos interpuesto un recurso de apelación contra la resolución del ROP 060-2017, mediante la cual declara no presentar la solicitud de inscripción de los nuevos miembros del Tribunal Electoral y el presidente ejecutivo del movimiento regional Cajamarca Siempre Verde, presentada por Euclides Castro Abanto, apoderado, el 15 de enero del 2017. Acá el tema, señores miembros del jurado, es muy puntual. Nosotros tuvimos un congreso regional, el movimiento, yo no soy parte, tuvo un congreso regional en el año 2010 y nombró toda una serie de autoridades. Dentro de las autoridades que se nombraron, se nombró un presidente ejecutivo y un presidente histórico, un presidente principal. El presidente fundador del partido fue el ingeniero Absalón Vázquez Villanueva y el presidente ejecutivo que fue nombrado fue el señor Augusto Gálvez Longa, el presidente ejecutivo. Del año 2010 al 2014 no se ha realizado ningún acto dentro de las facultades que tenía el señor Augusto Gálvez Longa para promover el partido. No se nombraron autoridades, no se convocó a congreso, no se convocó a asamblea regional. Y en ese sentido, pasado el tiempo, en este momento no hay absolutamente ninguna autoridad que tenga el partido político. Al ver este estado de situación en lo que pasó, los fundadores del partido, con el presidente histórico, que es Absalón Vázquez, solicitaron directamente convocar una asamblea regional. Y como el señor presidente ejecutivo, que tenía las facultades para hacerlo, César Augusto Gálvez Longa, no lo hacía, lo hicieron de modo propio, con cartas notariales, convocaron a todos y hicieron una asamblea regional. Augusto Gálvez Longa, conforme conste en los autos, entiendo, y en el expediente, que lamentablemente tengo el encargo recién ayer y no lo he podido terminar de revisar, lamentablemente a solicitud del mismo dirección, a solicitud de la misma del DNRP, de la Dirección Nacional de Registro, fue combinado muchas veces a impulsar los procesos electorales y los procesos de nombramientos y nunca lo hizo. Entonces, ¿qué hizo? Absalón Vázquez y los miembros fundadores del partido decidieron impulsar esta asamblea regional. Esta asamblea se hizo y se nombró nuevas autoridades. Sin embargo, la Dirección Nacional de Registro ha decidido declarar inadmisible y no inscribirla, la solicitud de inscripción de los miembros del tribunal. ¿Cuál es el tema puntual? Dicen que el presidente histórico del partido no tenía las facultades para convocar a la Asamblea Regional. Yo creo que ese es el punto y el kit del tema. El artículo 34 de las autoridades y atribuciones del presidente ejecutivo, que está parte del estatuto, señala lo siguiente. En inciso C, convocar y presidir las sesiones del Congreso Regional, Comité Ejecutivo Regional y todo acto del Movimiento Independiente Regional Cajamarca Siempre Verde con anuencia del presidente fundador. La pregunta que yo me hago, al reverso, ¿puede el presidente ejecutivo, que nunca ha convocado a nada, convocar sin anuencia del presidente regional fundador? No, porque justamente el estatuto necesita su anuencia. Es decir, el presidente ejecutivo, para lograr hacer una serie de actos administrativos que nunca quiso hacer, a pesar que solicitó, y cuando debería haberlos hecho, a pedido del presidente fundador nunca lo hizo, y necesitaba la anuencia del presidente fundador. ¿Qué hace el presidente fundador? Si el presidente fundador tiene las atribuciones superiores, porque da la anuencia. ¿Qué es dar anuencia? Porque tenemos que interpretarlo. Lamentablemente el texto del estatuto nos lleva a tener que interpretar la palabra anuencia. ¿Qué es la anuencia? Aprobar, autorizar, dar el visto bueno. Lo que digamos hoy día es dar luz verde. Es decir,
El presidente histórico del partido tenía la capacidad de dar la anuencia o no. Y Absalón Vázquez y los miembros fundadores querían hacerlo, pero el presidente ejecutivo dentro de sus facultades no convocaba. Es lo mismo que una sociedad regular. El gerente general, si no convoca, los miembros del directorio le dicen: señor gerente general, convoque usted por favor. Asamblea General de Socios, de directivos. En este caso es un órgano electoral, es un órgano político y estamos ante un jurado nacional de elecciones. Entonces, el desarrollo político de Cajamarca Siempre Verde se ha detenido, está agotado. Y sin embargo nosotros creemos que sí tenía facultades Absalón y los socios fundadores de convocar a esta asamblea. Y este es el tema del quid del asunto. La pregunta es, pero no, las facultades no eran explícitas. Es verdad, no era explícita, pero él tenía el cargo superior. Y el cargo inferior inmediato, que es el que tenía que convocar, que en su símil sería un gerente general, necesitaba aprobación como el presidente del directorio. Y decía, para poder convocar necesitas anuencia de. Y el otro sí quería convocar. La pregunta es, por este detalle, en esta interpretación, ¿vamos a dejar que el partido no funcione? Yo creo que parte de la democracia es eso. Y un gesto de veracidad, lo que se ha hecho es que la gran mayoría acudió a la asamblea. Este es el acta. Ha acudido a la asamblea, ha participado, se han nombrado nuevas autoridades. Como el caso que acabo de escuchar. Lo que se interesa es que la vida política y la democracia sigan avanzando. Y en ese sentido yo creo que el jurado, al momento de revisar esta resolución, revisar los antecedentes que están en el expediente, revocará en su momento la resolución adoptada y que se encuentra apelada, ¿no? Porque lo que nosotros pretendemos es que se tenga por presentada la solicitud de inscripción de los nuevos miembros del Tribunal Electoral, del presidente ejecutivo del Regional de Cajamarca Siempre Verde, fundar la solicitud de inscripción de los nuevos miembros y que se proceda a inscribir la partida electrónica del Movimiento Regional Siempre Verde en los términos que se han solicitado, ¿no? Muy puntualmente. Gracias. Visto el expediente. Expediente número 303-2017. Recurso extraordinario interpuesto por Arnold Alfredo Carnero Prado, personero legal titular del alcalde de la Municipalidad Distrital de Ocoña. Por el alcalde distrital sometido a consulta popular de revocatoria en el distrito de Ocoña, concurre el abogado Carlos Augusto Terán Béjar. El promotor de la revocatoria del distrito de Ocoña no ha acreditado abogado. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 5 minutos. Ante todo, buenos días, señor presidente, señores miembros de este digno tribunal electoral. Solicitamos a este vuestro digno tribunal electoral se declare fundado el recurso extraordinario por afectación al debido proceso y tutela procesal efectiva, y en ese sentido se procede a revocar la resolución número 293-2017 JNE y consecuentemente se procede a declarar la nulidad del acta de proclamación de resultados de cómputo de fecha 26 de julio del 2017 correspondiente al distrito de Ocoña, Distrito de Ocoña, de provincia de Camaná, departamento de Arequipa, que ha dispuesto la revocación del alcalde distrital de Ocoña en base a los siguientes fundamentos que paso a exponer a continuación. El primer eje sobre el cual gira el presente recurso extraordinario y el presente informe oral es que, como todos ya sabemos, el debido proceso es un derecho fundamental que permite y faculta a cualquier persona a exigir de parte del Estado un pronunciamiento válido. Es decir, el debido proceso o debido procedimiento vienen a ser las mínimas garantías que debe cumplir todo procedimiento para ser considerado válido como tal y como lo preceptúa el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Dentro de estos elementos del debido proceso está el principio de congruencia procesal, es decir, que entre lo pedido y lo resuelto haya un correlato. En el presente caso, conforme aparece del rubro de antecedentes de la resolución materia de alzada, se especifica y se reconoce en el mismo rubro de la resolución materia de impugnación que lo que los anteriores abogados de mi patrocinado formularon o peticionaron al Jurado Nacional de Elecciones es que pidieron una apelación con efecto de nulidad respecto del acta de proclamación de resultados del cómputo respecto de la revocatoria de autoridades municipales del año 2017. Es decir, pidieron una nulidad del acta de proclamación por un error del conteo numérico en cuanto de los votos. Pero, sin embargo, en el caso de autos, en la resolución materia de impugnación, en el considerando 8, que a nuestro humilde parecer es la ratio decidendi o el fundamento principal que resuelve el caso en concreto, el Jurado Nacional de Elecciones señala de manera
precisa que, como claramente se advierte, no se configura el supuesto previsto en la norma para la declaración de nulidad de elección. Es decir, los anteriores abogados de mi patrocinado pidieron una apelación con efecto de nulidad respecto del acta de proclamación de cómputo de la revocatoria de autoridades municipales. Y en la ratio decidendo, en el fundamento principal del Tribunal Electoral, se resuelve que no corresponde o no se advierte que el supuesto previsto en la nulidad de la elección, es decir, como si fuera de todo el procedimiento. Una cosa es la nulidad del acta por error de conteo numérico y otra cosa puede ser la nulidad de todo el procedimiento de revocatoria, que puede ser desde el inicio, ¿no? Entonces, ahí hay una incongruencia procedimental entre lo pedido y lo resuelto. Primer eje sobre el cual gira el presente recurso extraordinario. El segundo eje sobre el cual gira el recurso extraordinario es que, en el presente caso, el marco normativo o el marco matriz sobre el cual gira todo el procedimiento de revocatoria de autoridades municipales es la resolución número 0046-2017-JNE de fecha 24 de enero del 2017, en donde esta resolución es un marco normativo matriz para todos los procedimientos de revocatoria de autoridades municipales, en el cual está la revocatoria del alcalde distrital de Ocoña de Camaná. En esta resolución 0046, que es el marco normativo aplicable al procedimiento de revocatorias de autoridades municipales, en el artículo 5 se establece toda la base legal que se debe aplicar al procedimiento de revocatoria de autoridades municipales. Y dentro de toda esa base legal que se hace un listado, no se preceptúa la resolución 0332-2015 JNE de fecha 23 de noviembre del 2015, que es una resolución o un marco normativo interno del Jurado Nacional de Elecciones, que son reglas para saber en qué momento se debe o cuál es la oportunidad de deducir nulidades por mesas de sufragio o nulidades de elección. Pero esa normativa no se estableció en la del marco normativo matriz, que era el procedimiento para la revocatoria de autoridades municipales. Y esa normativa que se aplicó o que se estableció en la base legal, se aplicó a la resolución en materia de impugnación. Entonces, en el presente caso, esa resolución 0332-2015, con la cual se resuelve tanto en primera como segunda instancia el pedido de nulidad, no es una resolución que esté dentro de la base normativa o la base matriz de la resolución en materia de impugnación. Entonces, se ha aplicado dentro de la resolución en materia de alzada una resolución o un marco normativo que no estaba establecido previamente dentro de la resolución matriz materia de impugnación. Y en último lugar, el tercer eje sobre el cual gira el presente recurso extraordinario es que, como ya se señaló, el debido proceso es un derecho constitucional y una de las variantes del derecho constitucional del debido proceso es la debida motivación de las resoluciones judiciales. Y en el presente caso, la resolución en materia de alzada, si bien es cierto, tiene varios considerandos, pero no nos puntualiza o no nos explica cómo se deben entender los cuadros. Solo nos presenta dos cuadros respecto de los votos, y la ratio decidendi, o lo que resuelve todo el caso en concreto, es el considerando 8, que solo tiene 4 líneas y que son bien sencillas, ¿no?, que procedo a señalar. Como claramente se advierte, no se configura el supuesto previsto en la norma para la declaración de nulidad de elección, y en consecuencia no hay error alguno en lo consignado en el acta de proclamación correspondiente al distrito de Ocoña, provincia de Camaná, departamento de Arequipa. Es decir, no hay un mayor detalle respecto a cómo se debe interpretar los cuadros respecto a los votos nulos, a los votos blancos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta, recapitulando, de que en el presente caso ha habido una incongruencia procedimental en cuanto a lo pedido por los anteriores abogados de mi patrocinado, que ellos pidieron la nulidad del acta de proclamación de resultados, y los resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones en cuanto a la nulidad de la elección. Después, teniendo en cuenta en que se nos ha aplicado una base normativa, como es la resolución 0332-2015, una resolución que no estaba establecida previamente dentro de la norma base para el procedimiento de revocatoria de autoridades municipales, como es la 046-2017, es que se nos ha aplicado una norma impertinente al presente caso, y teniendo en cuenta en que no ha habido una debida motivación de la resolución en materia de alzada, es que solicitamos y reiteramos de que se revoque la resolución en todos sus extremos. Muy amable. Visto el expediente. Señor presidente, no hay más causa que llamar. Se da por concluida la audiencia convocada para la vista de los expedientes.